Me miró con fiereza y dijo: «No te atrevas a amarme y dejarme, llévatelo». Ordené sin expresión alguna: «Su Majestad está borracho y no está en sus cabales». Siathilin se aferró al marco de la puerta, negándose a irse, e incluso intentó amenazarme. «Xiaoxian, si me echas hoy, no te arrepientas después». Me senté a la mesa, hojeando un libro, impasible. La situación se volvió incómoda por un momento y de repente su tono se suavizó. Sus ojos se enrojecieron al acercarse y tirarme de la manga con una expresión lastimera. «Está bien, cariño, ahora me arrepiento», dijo. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, suscríbanse para leer novelas maravillosas todos los días. Ahora comienza la historia. Después de que Siathilin se recuperara, cambió por completo de tono, afirmando que ya era un emperador maduro y que la coquetería de anoche fue solo un accidente, diciéndome que no me lo tomara a pecho. Sonreí con mucha amabilidad: «Su Majestad tiene toda la razón, ayer la consorte Su envió a alguien para informar que no se sentía bien. Quizás Su Majestad podría visitarla después de la corte». Su expresión se ensombreció. ¿Tan ansiosa está la emperatriz por echarme? Me quedé sin palabras. ¿No era esto exactamente lo que querías decir? Sin embargo, no podía dejar de mostrar mi porte de noble dama, así que mantuve una sonrisa amable. Expandir el linaje real es el deber de Su Majestad. Como emperatriz de esta nación, es mi responsabilidad aconsejar, emperatriz. Siathilin me miró con enojo y resentimiento. Después de una larga pausa, de repente apretó los dientes y despidió a todos los asistentes del palacio: «Todos ustedes, váyanse, deseo hablar con la emperatriz a solas». Luego, mientras todavía estaba completamente desconcertado, de repente extendió la mano, desabrochó la falda de seda medio abrochada que llevaba puesta, agarró mi ropa interior, se inclinó y me mordió los labios. Me puse rígido. «Su Majestad, ¿es usted un perro?». Siathilin soltó una risa burlona. La boca de la miel es tan terca, pero su cuerpo se ha vuelto completamente flácido. Nunca en mis sueños más locos imaginé que Siathilin de 17 años pronunciaría palabras tan vulgares, dejándome completamente consternado. «¿Su Majestad lo ha olvidado? Te sostuve en mis brazos cuando tenías solo un mes». Las palabras que siguieron quedaron sin pronunciar. Las largas y cálidas manos de Siathilin se deslizaron desde los huesos de mariposa que sobresalían de mi columna vertebral, enviándome escalofríos a través de mi ayuda. «Es tan bueno en esto. Llevar al heredero legítimo del emperador también es el deber de la emperatriz». Notando el deseo brillando en mis ojos como agua ondulante, de repente curvó sus labios en una sonrisa. «Hoy es mi día libre. No hay sesiones de la corte, tómate tu tiempo para disfrutar de esto, cariño». Ese tono triunfante es tan infantil. Suspiré impotente y dejé de resistir, cerrando los ojos. «Niño tonto, es joven, resistente y lleno de energía. Perfectamente compatible con yo. No disfrutar la vida al máximo es un verdadero desperdicio. Siathilin y yo crecimos juntos como novios de la infancia. Soy la hija legítima de un gran secretario, mientras que él es el príncipe heredero. Hemos estado juntos desde la infancia. Aunque soy 5 años mayor que él». Sostuve a Siathilin en mis brazos cuando tenía solo un mes. Cuando comenzó a hablar, estaba aprendiendo a bordar, y para cuando Siathilin había logrado modestos logros bajo la tutela del difunto emperador, mis padres ya estaban organizando un matrimonio para mí. Para entonces, el difunto emperador había estado gravemente enfermo durante mucho tiempo y la corte estaba inestable, si no fuera por los decididos esfuerzos del canciller Yan Xuantin para empujar a Siathilin al trono contra toda oposición. El imperio podría haber cambiado de manos. Cuando Siathilin vino a verme a la mansión del erudito, sus ojos estaban rojos. «Cariño, ¿te vas a casar?». Giré la cabeza y tosí 2 veces antes de responder honestamente: «Me temo que no sucederá. Me enfermé al principio, era solo un resfriado común, pero luego la fiebre no bajaba, dejándome postrado en cama durante más de 2 meses». Al ver mi condición, la familia con la que estaba comprometido vino apresuradamente a discutir la ruptura del compromiso. Dijeron que caer tan gravemente enfermo antes incluso de casarme con su familia demostraba que mi constitución era demasiado débil para darles herederos. El compromiso roto de alguna manera se convirtió en la comidilla de cada casa noble de la capital, por lo que mis perspectivas de matrimonio se pospusieron indefinidamente. Cuando cumplí 20 años, mis padres decidieron que no podían esperar más. Bajando sus estándares, me organizaron otro matrimonio, esta vez con el hijo mayor y legítimo del viceministro de personal. Se rumoreaba que su aspecto era bastante desafortunado, lo que explicaba por qué seguía soltero después de los 20.
El matrimonio se resolvió, pero solo un mes después el viceministro de Personal fue encarcelado repentinamente por aceptar sobornos y participar en la venta de puestos oficiales. Mi compromiso se canceló nuevamente, mi reputación ya había recibido un buen golpe y me había resignado a una vida de soledad, acompañada solo por la tenue luz de las lámparas budistas. Para mi total sorpresa, Xia Ziling envió repentinamente un edicto imperial a la mansión del erudito, declarando su intención de convertirme en su emperatriz. Me quedé atónita, al igual que mis padres. Casarme con Xia Ziling, quien era 5 años menor que yo, y además convertirse en emperatriz, era algo con lo que nunca me habría atrevido a soñar. El eunuco Chui, al entregar el decreto imperial, sonrió con los ojos entrecerrados. Su Majestad está discutiendo asuntos de Estado con el ministro Yan en el palacio y vendrá a visitar a la señorita Yao. En resumen, a decir verdad, no había visto a Xia Ziling en casi medio año. Y para mi sorpresa, ya había crecido tanto. Cuando llegó vestía solo una túnica de brocado azul claro, un joven tan elegante como orquídeas y árboles de jade, su rostro se asemejaba a un retrato vívidamente pintado. Aunque el cansancio persistía entre sus cejas, no podía ocultar su comportamiento agudo y frío, sus labios estaban apretados, con manchas de tinta aún salpicadas en sus nudillos. Al verme, Xia Ziling se congeló por un momento antes de que su expresión se relajara. De repente me acerqué, hice una reverencia y luego pregunté, ¿por qué su Majestad pensó en convertirme en emperatriz? Xia Ziling abrió la boca como si estuviera a punto de decir algo, pero su mirada cayó detrás de mí y de repente se detuvo. Luego dijo, naturalmente porque, cariño, eres la candidata más adecuada. Me giré para ver que mis padres también se habían presentado. Según la etiqueta, una doncella soltera no debe estar presente durante las negociaciones matrimoniales. Me despedí con calma y apropiadamente cortesía. Luego se desvió inmediatamente a la ventana trasera después de salir y comenzó a escuchar. A escondidas hemos estado en el trono durante más de 3 años, y los ministros de la corte han solicitado repetidamente el pronto establecimiento de una emperatriz, pero con los disturbios aún sin resolver, ¿cómo podríamos quedarnos tranquilos? El ministro Yao fue un pilar confiable de la corte de nuestro difunto padre, naturalmente depositamos plena confianza en usted, además, crecimos con miel desde la infancia y conocemos sus raíces a fondo, entiendo. Aunque mi padre ocupa el prestigioso puesto de gran secretario, funcionario de primer grado, ejerce poco poder real, para mí convertirme en esta emperatriz es lo más apropiado, con 2 compromisos rotos detrás de mí. Volver a casarme sería tan difícil como ascender al cielo. Convertirme en emperatriz ya es el mejor resultado posible, y así, la Oficina Astronómica Imperial seleccionó un día auspicioso, y Xia Ziling y yo nos casamos. Vestidos con una corona de fénix y túnicas nupciales rojas, me senté en la silla de manos nupcial mientras la procesión de 10 millas de la dote se dirigía al palacio. Luego apareció Xia Ziling y realizamos la ceremonia nupcial antes de retirarnos a la cámara nupcial. Cuando se levantó el velo rojo, levanté mis ojos dócilmente para mirarlo, repitiéndome en silencio 3 veces, seré una emperatriz virtuosa. Solo tenía 17 años, su harén aún estaba vacío y aún tenía que experimentarlos. Asuntos de hombres y mujeres, ambos poseíamos solo un conocimiento teórico superficial, torpemente abriéndonos camino a través de la práctica debajo de las cortinas de la cama, afuera. Las velas de la boda ardían brillantes mientras las prendas se caían una por una, cuando Xia Ziling me desnudó hasta quedar en una sola prenda interior roja bordada con fénix, su expresión de repente se tensó. La verdad sea dicha, yo también estaba nerviosa. Pero como la emperatriz virtuosa, tenía que ofrecer tranquilidad. Su Majestad no necesita entrar en pánico, tomémoslo con calma. Entonces Xia Ziling de repente se disgustó, mordió con fuerza cerca de mi oreja, enviando oleadas de dolor y hormigueo a través de mí. Jadeé bruscamente, solo para escucharlo susurrar, este emperador insiste en venir rápido, maldita sea, este niño es tan rebelde. El dolor me hizo fruncir el ceño, pero recordando las instrucciones de la niñera, no me atreví a hacer un sonido. Xia Ziling miró hacia arriba y, al ver mis cejas fruncidas, de repente suavizó su expresión, besando mis labios suavemente, murmuró, ¿duele, cariño? Entonces este emperador irá más despacio. Después de todo el alboroto, estaba completamente exhausto. Justo cuando me estaba quedando dormido aturdido, de repente sentí que agarraba mi mano firmemente. Presionaba sus labios contra mi frente y murmuraba en voz baja, Xiaoxian, finalmente me he casado contigo. Su voz estaba llena de alivio y ternura, incluso llevaba un toque de profundo suspiro. Para nada como el niño torpe. Xia Ziling todavía lo veía en mis ojos, pero tal vez lo escuché mal,
porque justo en el segundo mes después de convertirme en emperatriz, Xie vino repentinamente a mí un día después de la sesión matutina de la corte y me arrojó un grueso libro de contabilidad. Estaba a mitad de mi desayuno y me levanté apresuradamente para hacer una reverencia. Frunció el ceño. Su voz inexplicablemente disgustada. La emperatriz no necesita ser ceremoniosa. Tomé el folleto de la mesa y lo hojeé. Cielos, estaba lleno de bellezas de todas las formas y estilos, cada una acompañada de sus nombres y antecedentes. Su Majestad, esto es, a decir verdad, tenía una idea, pero aún no la imagen completa. O tal vez todavía esperaba que Xie dijera algo que contradijera completamente mis sospechas. Xie se sentó frente a mí, tomó un sorbo de sopa, luego me miró con seriedad. Seleccionaré concubinas, Aumen lo sabía. Casi le golpeé la cara con este libro de registro, forzando una ligera curva en las esquinas de mis labios. Intenté disuadirlo. Su Majestad es todavía joven en la actualidad, el asunto de seleccionar concubinas quizás debería considerarse cuidadosamente. El rostro de Xie se ensombreció cuando me interrumpió rígidamente. La emperatriz no necesita persuadirme más, mi decisión es definitiva. Bien, me callaré obedientemente, dije, esta concubina hará los arreglos de inmediato, pero ¿puedo preguntar qué tipo de mujer prefiere su Majestad? Gentil y encantadora, inteligente y graciosa. La mirada de Xie de repente se detuvo en mí, al igual que la emperatriz. ¿Quién hubiera pensado que Xie, a pesar de su corta edad, compartía el mismo gusto que esos ministros anticuados de 70 y 80 años en la corte, prefiriendo mujeres virtuosas y gentiles? Me burlé de ello, pero aún así lo arreglé, seleccionando a más de una docena de chicas de temperamento apacible para ingresar al palacio. Redacté títulos y residencias para ellas de acuerdo con los rangos oficiales de sus padres y se los presenté a Xie para su aprobación, pero de repente, pareció indiferente de nuevo. Con solo una mirada, dejó a un lado esas páginas de papel, en su lugar enganchando su brazo alrededor de mi cintura y tirándome hacia las cortinas de la cama con él, como una emperatriz virtuosa. Continué amonestándolo. Su Majestad, complacerse en la lujuria durante las horas del día es algo inapropiado. Xie no participó en nuestro habitual combate verbal esta vez, en cambio, cerró los ojos y enterró su rostro en el hueco de mi hombro. Cariño, me siento tan cansado. Mi movimiento se detuvo cuando mis dedos descansaron en su espalda en un gesto tranquilizador, dándole una suave palmadita. Xie había estado ocupado con los asuntos de la corte mientras yo había estado ocupado seleccionando candidatos. No nos habíamos visto en varios días. No me había dado cuenta de que había adelgazado tanto. Cuando tenía 6 años, la difunta emperatriz falleció. Cuando fui al palacio a presentar mis respetos, estaba arrodillado ante su ataúd. Al verme, tropezó y enterró su pálida carita en mi hombro, su voz aún ahogada por sollozos. Cariño, ya no tengo madre, yo suspiró para sus adentros. Olvídalo, después de todo, Xie era 5 años menor que yo, esencialmente todavía una niña. Yo ya era una emperatriz madura, ¿por qué debería reprochárselo? El canciller Yan me ha mostrado una gran bondad, pero al final, su excesivo poder no me beneficia. Xie murmuró. Cariño, a menudo siento que en asuntos relacionados con el canciller Yan, he sido demasiado desagradecido. Para ser honesto, yo también lo creo, pero cuando un gobernante se involucra en maniobras políticas, es inevitable perjudicar a una o dos personas. Después de pensarlo un poco, ofrecí consuelo y consejo. El arte de los controles y equilibrios debe practicarse de esta manera. Especialmente porque Su Majestad siempre ha dependido mucho del canciller Yan. Si realmente se siente culpable, tal vez podría compensarlo de otras maneras. Xie guardó silencio por un momento. Cariño, habla con mucha sabiduría. Luego al día siguiente escuché que había arreglado un matrimonio para Yan Xiantin, supuestamente con la hermana menor del príncipe Jingen, llamada Xin Manman. Su retrato y perfil también estaban en ese libro. Era bastante hermosa en apariencia, pero su temperamento era excesivamente venenoso, y parecía que tenía una relación bastante inapropiada con su propio hermano. ¿Dónde está la compensación que prometiste? ¿Qué clase de rencor es este? El día que las consortes imperiales entraron al palacio resultó ser el 15 del mes. Según las regulaciones del palacio, Xie debería haberse quedado en mis aposentos esa noche, pero la consorte virtuosa recién llegada, su padre recientemente se había ganado el favor de Xie y ella cosechó los beneficios, convirtiéndose en la primera de las nuevas consortes en recibir la atención del emperador. Mi corazón no estaba sin dolor, pero entendí claramente que este era el tormento que una reina debe soportar, así que le ordené a Chen Yin que sirviera la cena.
planeando retirarme temprano después de la comida, inesperadamente a mitad de la comida. Cecilín llegó vestido impecablemente, sin un rastro de fragancia cosmética sobre él. Antes de que pudiera preguntar, ya había dado la información voluntariamente. La consorte virtuosa está enferma y se ha retirado por la noche. Se me ocurrió que no había visto a la emperatriz en bastante tiempo, así que vine a visitarla con eso. Tomó la iniciativa de sentarse a cenar e incluso le pidió a Chen Ying que le sirviera un tazón de arroz. Su Majestad, si mi memoria no me falla, dormimos juntos anoche, es solo que mis cursos mensuales no habían terminado ayer, así que no realizamos los ritos de Zhougon. Cecilín se atragantó con sus palabras, dejó sus palillos y me miró con aparente disgusto. ¿Mi amor no desea que vaya? Sonreí cortésmente. Si su Majestad viene, esta concubina está naturalmente muy contenta, todos ustedes, déjenos. Cecilín despidió con enfado a los asistentes del palacio, luego agarró mi muñeca y se acercó más antes de que pudiera reaccionar. Me levantó y rodó sobre la cama conmigo. La falda hecha de delicada gasa de seda se deslizó y delgados dedos perfumados con tinta se deslizaron debajo del borde de mi ropa interior, agarrando un puñado. Jadeé levemente, luego escuché la voz de Cecilín susurrar cerca de mi oído: ¿han terminado los cursos menstruales de la miel? Tú me mordió el pecho, luego levantó la cabeza, sus ojos oscureciéndose repentinamente con un profundo deseo. Cariño, te he extrañado, todo por la única frase de Cecilín. Nos enredamos hasta altas horas de la noche haciendo el amor 3 veces. En tales asuntos gradualmente nos habíamos sintonizado el uno con el otro a través de la práctica, haciéndonos excepcionalmente bien emparejados, pero en el apogeo de la pasión, una voz en mi corazón me recuerda que esta joven y ferviente Cecilín no me pertenece solo a mí. No es que realmente desee ser virtuosa, gentil y magnánima, es solo que mi madre me enseñó innumerables veces que una mujer debe ser generosa y virtuosa para ganarse el favor de su esposo. A pesar de que su relación con mi padre era tan fuerte, todavía tomó 2 concubinas. Como gobernante de una nación, Cecilín ni siquiera puede hablar de lealtad y castidad, lo que siempre ha sido así. Si no me pertenece solo a mí, prefiero no tenerlo. Un pensamiento repentino atravesó mi corazón con un dolor sordo. Cecilín hizo una pausa, su voz se suavizó abruptamente. Cariño, ¿estás llorando? Sus dedos suaves pero abrasadores rozaron suavemente la esquina de mi ojo. Reprimí mis pensamientos turbulentos y alabé: esta concubina no llora de tristeza, sino de asombro por la destreza de su Majestad. En la tenue luz de las velas, el rostro de Cecilín en realidad se sonrojó ligeramente, agarró mis dedos y gritó suavemente: cariño. La voz era pegajosa y dulce, mezclada con 3 partes de deseo, casi derritiendo mi corazón con su llamada. Cerré los ojos. El atractivo de los hombres es verdaderamente peligroso. Cecilín, el digno gobernante de una nación, en realidad recurrió al uso de tácticas de seducción. A la mañana siguiente Cecilín se fue temprano a la corte mientras yo me quedé en la cama un rato. Poco después, Chen Ying entró para anunciar que las consortes imperiales habían llegado para presentar sus respetos. Para cuando llegué, la habitación ya estaba llena de un grupo de bellezas. Sin embargo, gracias a las preferencias de Cecilín y mi selección, solo se admitieron chicas de naturaleza gentil, aquellas que observaron la etiqueta adecuada, hablaron en voz baja y se llevaron bien, a excepción de la consorte Li. El registro la describió como la hija ilegítima de la familia del gran tutor, asombrosamente hermosa y de temperamento gentil. ¿Quién hubiera pensado que esta niña tenía 2 caras? Después de dejarme, se topó con Cecilín en el jardín imperial justo cuando regresaba de la corte. Según testigos presenciales, la consorte Li aceleró el paso en el acto, luego se quedó flácida y se desplomó en los brazos de Cecilín, arrullando con una voz enfermizamente dulce: esta humilde consorte saluda a su Majestad. Los testigos presenciales también informaron que Cecilín la empujó de inmediato, esquivándola a un lado como un conejo asustado mientras fruncía el ceño y preguntaba: ¿estás loco? Antes de que Cecilín pudiera llegar, la otra parte involucrada, la consorte Li, ya había venido a mí agarrando un pañuelo, llorando y lamentándose. Su sirviente nunca tuvo la intención de molestar a su Majestad, ni de ofender a su Majestad la emperatriz. Vestía una blusa y falda blancas como la luna, su apariencia llorosa se asemejaba a una delicada flor bajo la lluvia. Ahora que su Majestad me ha dejado de lado, ¿qué debo hacer? Sorbí mi té y observé su actuación. Después de llorar un rato y darme cuenta de que permanecí impasible, la consorte Li hizo una breve pausa antes de continuar. ¿Podría su Majestad ayudar a su sirviente a pensar en una solución? Dije suavemente: consorte Li,
lo que quizás no se dé cuenta es que su majestad prefiere mujeres gentiles y virtuosas, su comportamiento en el jardín imperial antes fue bastante audaz, por lo que no es de extrañar que no ganara su favor. La consorte Li me miró con ojos escépticos, puede regresar ahora y copiar las virtudes de las mujeres y amonestaciones para las mujeres 50 veces cada una. La consorte Li estaba furiosa pero no se atrevió a hablar, con lágrimas en los ojos. Aceptó la orden. Y se giró para irse, solo para chocar con Xie Zilin, que acababa de cruzar la puerta. Finalmente presencié al legendario Xie Zilin saltar como un conejo asustado. La consorte Li, que instintivamente había querido apoyarse en él, solo pudo enderezar su postura torpemente, las lágrimas aún brillaban en sus hermosos ojos mientras decía, esta concubina, se despide, pero Xie Zilin ya había desviado la mirada, extrañando su apariencia lamentable y delicada. Observé con gran interés por un rato, solo volviendo a la realidad cuando Xie Zilin se me acercó, Su Majestad, ¿por qué ha venido tan temprano hoy? Xie Zilin hizo una pausa, su expresión de repente se volvió seria. Xiao Jin ha regresado, me quedé momentáneamente atónito. Xiao Jin, el heredero del marqués de Enyan, podría considerarse amigo de la infancia de Xie Zilin y mío. Había seguido al marqués al feudo del suroeste un año antes de que Xie Zilin ascendiera al trono, y en un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 5 años. Al día siguiente Xiao Jin entró en el palacio para verme profundamente. Aunque la posición de emperatriz exige el respeto del reino, Su Majestad todavía es solo un niño de corazón. Sonreí suavemente. Para Su Majestad, yo era la mejor opción en ese momento, y para mí él también era el mismo. Mientras hablábamos, Xie Zilin irrumpió con una expresión oscura e inmediatamente comenzó a ahuyentar a Xiao Jin. Se está haciendo tarde, el heredero debería abandonar el palacio ahora. Me contuve pero no pude resistirme a decir, Su Majestad, ha pasado tanto tiempo desde la última vez que vi al heredero, ¿no podríamos decir unas palabras más? No quería abofetear a Xie Zilin mocoso. Al final, Xiao Jin hizo una reverencia y se despidió, prometiendo traerme los pasteles que amaba de fuera del palacio en su próxima visita. Después de que se fue, Xie Zilin permaneció sentado a la mesa con una expresión fría. No tenía ganas de persuadirlo, así que simplemente me senté con él sonriendo. Finalmente Xie Zilin habló, cariño, ¿recuerdas? Se acerca mi cumpleaños número 18, enfatizó las palabras cumpleaños número 18 con particular peso. Hice una pausa, desconcertado, pero no faltan todavía 7 meses. La expresión de Xie Zilin se suavizó un poco, pero todavía no estaba del todo contento cuando decimos que casi llegamos, apenas pude reprimir mi risa. Mientras Su Majestad sea feliz. Xie Zilin estaba claramente disgustado, porque después de que dije esto, inmediatamente se dio la vuelta y se fue enojado. Esa noche, Xie Zilin eligió la placa con el nombre de la consorte Di para su visita nocturna. Durante 7 días consecutivos a partir de entonces, siguió convocando a la consorte Di a sus aposentos, hasta que la consorte Li fue encontrada agachada a diario en la hierba fuera del palacio de la consorte Di, esperando a Xie Zilin. Expresé admiración por la persistencia de la consorte Li y emití un edicto ordenándole copiar las regulaciones del palacio 50 veces más. Ese día, llegaron noticias del tribunal. Las inundaciones habían azotado las provincias del sur, y el primer ministro Yen Shouedin solicitó permiso para investigar los diques del río Ji. Acompañándolo para su protección estaba una tropa de élite bajo el mando del padre de la consorte Di, el general Xuanbu. Por fin comprendí la intención de Xie Zilin, pero nunca podría ser como la consorte Li. Las acciones de Xie Zilin solo me hicieron darme cuenta una vez más con dolorosa claridad de que él era, después de todo, el emperador. Nunca podría ser mi Xie Zilin solo. La imprevisibilidad y el miedo constante a la pérdida, este era el orden natural de las cosas. Desperté de la ilusión traída por esas ternuras y afectos pasados, incluso los años de compañía de la infancia. Esa noche, cuando Xie Zilin llegó a mis aposentos, lo recibí con cortesía educada pero distante, mi conducta impecable en cada detalle. Sin embargo, cuando buscó intimidad conmigo, no pude evitar perder el control y alejarlo. Xie Zilin se congeló momentáneamente antes de agitarse visiblemente. ¿Qué quiere decir cariño con esto? ¿No estás dispuesta a estar cerca de tu emperador? Ha pasado tanto tiempo desde la última visita de tu majestad. Esta concubina se ha vuelto desconocida contigo. Sonreí con perfecto decoro, quitándome proactivamente la túnica exterior y la ropa interior. Su majestad puede proceder. Xie Zilin me miró con una intensidad casi salvaje, las comisuras de sus ojos ligeramente enrojecidas, sus dedos rozaron mi hombro desnudo mientras conjuraba una sonrisa cargada de oscuro deseo. Cariño, deberías descansar temprano. Este emperador irá a ver a la consorte Da. Pateé a Xie Zilin de la cama con un pie. Pensé que Xie Zilin se enojaría,
pero para mi sorpresa, se dio la vuelta y se sentó, sus ojos brillaban mientras me miraba. Voy a la casa de la consorte Da, ¿estás infeliz por eso, cariño? ¿Cómo podría estarlo? Me ajusté el cuello y pensé por un momento, es solo que la consorte Da ha sido favorecida durante muchas noches. Si el favor imperial se distribuye de manera desigual, podría provocar descontento entre los demás, ¿por qué? ¿Acaso su majestad no visita el palacio de la consorte Xiu? Al final Xie no fue a ninguna parte, pero tampoco me tocó. En cambio, le pidió a Chan Ying que trajera otra colcha y durmió lejos de mí. Antes de irse a la cama, me miró con los dientes apretados. Nunca supe que mi amor pudiera ser tan magnánimo. Cerré los ojos ocultando mis emociones. Su majestad bromeó, si no fuera por mi virtud, ¿cómo podría su majestad haberme convertido en su emperatriz? Los días se volvieron más calurosos, pero Xie y yo caímos inexplicablemente en una guerra fría, coincidiendo con sus ocupados asuntos de la corte. Simplemente dejó de visitar el palacio interior durante 10 días o incluso medio mes a la vez. Continuaron llegando noticias de la corte, primero sobre la lesión del canciller Yan, seguidas por el viejo romance entre la esposa del canciller Yan y el príncipe Jinyan. Al final, el príncipe Jinyan fue despojado de su título y murió envenenado. El canciller Yan renunció y regresó a su ciudad natal. Xie intentó repetidamente persuadirlo para que se quedara, manteniéndolo finalmente en la corte con una posición oficial impotente. Este fue probablemente el mejor resultado que Xie podría haber esperado, pensando en Xie, quien una vez lloró en mi hombro, todavía sentí una punzada de simpatía, hice que Chan Ying enfriara una copa de vino de cereza rosa, planeando llevarlo al estudio imperial para visitarlo, acercándome al estudio imperial, fui detenido por el eunuco Kui, me ofreció una sonrisa incómoda pero educada, Su Alteza, Su Majestad no está en el estudio, respondí suavemente, está bien, solo dígame dónde se ha ido Su Majestad. Su Majestad se ha ido al palacio de la consorte Su, el eunuco Kui vaciló, Su Majestad también dijo, siguió el consejo de Su Majestad la emperatriz, mi sonrisa permaneció sin cambios, entendí. Gracias por su molestia, eunuco Kui. Luego regresé a mis aposentos con Chan Ying y terminé todo el tazón de cerezas con sabor a rosa que ya se había derretido hasta la tibieza. Chan Ying trató de consolarme, Su Majestad no debe afligirse, negué con la cabeza. Chan Ying en casa era Xiaoxian, la hija legítima del gran secretario, en el palacio soy la emperatriz, en ninguna de las dos identidades debería sentir tristeza, siempre he sido lúcida, ese era Xie, el joven que me recogió un montón de camelias cuando tenía 17 años, y ahora, el emperador que se sienta en lo alto del trono del dragón, decisivo en la acción pero cauteloso y desconfiado por naturaleza, su corazón, la forma en que me mira con sus ojos. Siempre ha estado velada en la niebla, dejándome incapaz de ver con claridad, tal vez hubo afecto, pero fue esquivo e inconsistente, en ese caso, simplemente no lo soportaré más. Para el cumpleaños de Xie ya era pleno invierno. Vino a mi palacio temprano en la mañana insinuando de manera indirecta un regalo, incluso a los 18 años, sigue siendo el mismo que cuando era un niño, yo tenía Chan Ying trajo la pieza de jade verde que yo personalmente había tallado. Xie jugueteó con ella durante mucho tiempo antes de finalmente ofrecer un comentario superficial, la artesanía no es mala, ese tono suyo me hace querer golpearlo, dije sin expresión, Su Majestad no necesita forzarse, si no le gusta, simplemente devuélvalo Xie inmediatamente. Lo metió en su túnica, quien dijo no me gusta, lo adoro absolutamente, estaba satisfecho, aunque todavía estábamos en medio de una guerra fría, tenía que admitir que Xie era un buen emperador, su 18º cumpleaños no fue celebrado lujosamente. Solo una comida sencilla en mi palacio con las concubinas de varios palacios enviando regalos bastante convencionales, solo la siempre persistente consorte Li, desafiando la fuerte nieve con prendas endebles. Solicitó una audiencia afuera de la puerta, alegando que quería realizar un baile para Su Majestad. En el momento en que la dejé entrar, miré a Xie y noté que su expresión se había vuelto algo helada. La consorte Li llevaba un vestido rojo, sus tobillos desnudos adornados con campanillas doradas. Ella se arrodilló en la habitación con una elegante reverencia, pero antes de que pudiera hablar, Xie la reprendió fríamente sin modales en absoluto. Con eso se sacudió la manga y se retiró a la cámara interior. La consorte Li me miró con ojos llorosos, y solo pude suspirar, te lo he dicho antes, el emperador solo favorece a las mujeres virtuosas y gentiles, pero te niegas a escuchar, fue la ignorancia de esta concubina. Ahora he incurrido en el disgusto de Su Majestad nuevamente, sollozó un rato antes de inclinarse ante mí una vez más, gracias por su guía, emperatriz,
esta concubina entiende lo que debe hacerse de ahora en adelante. Le pedí a Channing que trajera una capa gruesa y se la pusiera encima antes de despedirla. Después de todo este alboroto, perdí el interés en celebrar el cumpleaños de Cecilín. Sosteniendo mi taza, me senté solo en la mesa bebiendo té. Finalmente se acercó y se sentó frente a mí, insinuando que quería salir del palacio para un mientras paseaba, recordando los pasteles y platos exclusivos del palacio que no había probado en años. Acepté. Justo cuando el palanquín imperial se acercaba a la puerta del palacio, un asistente del palacio llegó apresuradamente para informar que el recién nombrado primer ministro tenía asuntos urgentes que discutir y que actualmente estaba esperando a Cecilín en el estudio imperial. Las palabras fueron pronunciadas con prisa, sugiriendo que realmente había algo apremiante. Instintivamente quise decirle a Cecilín que no se fuera, pero cuando abrí la boca, salieron las palabras habituales: si ese es el caso, Su Majestad debería ir rápido a atenderlo, los asuntos de Estado tienen prioridad. Cecilín me miró. El viento fuerte y la nieve aullaban junto a mis oídos, parecía querer decir algo, pero al final, simplemente asintió y dijo con calma: atenderé primero los asuntos de Estado. El clima es terriblemente frío con fuertes nevadas y las afueras del palacio no son del todo seguras. La emperatriz debería regresar a la residencia de los eruditos por ahora. Después de que Cecilín se fue, fui a casa. Afuera el viento feroz y la nieve golpeaban contra el marcos de ventana, mientras dentro, el fuego de carbón ardía brillantemente. Atizaba el fuego de carbón con un pincho largo de plata. Perdido en mis pensamientos, mi madre se sentó frente a mí, pelando cuidadosamente una naranja con un pañuelo. Luego, pacientemente, usando una horquilla de plata para el cabello para quitarle la médula blanca antes de entregármela, le pregunté: ¿dónde está papá, un miembro de la familia de la concubina Bai? Cayó enfermo. Hice que el almacén preparara algunas hierbas medicinales, y tu padre la acompañó a visitarlos. Me miró con una sonrisa melancólica. Nunca imaginé en ese entonces que te casarías con un miembro de la familia imperial, nunca lo pensé yo mismo. Hay una diferencia de edad de 5 años entre Cecilín y yo, así que por todos los derechos, no debería haber sido mi turno. Xiao Jin visitó la mansión hace un par de días, todavía no está casado y habría sido la pareja más adecuada para ti. La interrumpí antes de que pudiera terminar. Madre, cuida tus palabras, las paredes tienen oídos. Sus pestañas temblaron y de repente cayeron lágrimas. Solo llevas un mes en palacio y el emperador ya ha empezado a elegir nuevas concubinas. ¿Cómo podrían ser tus días otra cosa que difíciles ahora? Guardé silencio un momento antes de consolarla, diciéndole que Cecilín y yo nos tratábamos con respeto, y que la mayoría de las consortes conocían su lugar, así que no era tan insoportable. He vivido así durante tantos años, no es insoportable, pero ¿qué esperanza hay? Xiao Jin. Eras bastante vivaz e inteligente de niña. ¿Cómo es que a medida que crecías, te has vuelto aún más callada? Bajé la mirada. No es nada, simplemente he crecido. Antes del matrimonio, yo también había imaginado días de armonía marital, pero entre Cecilín y yo había demasiadas barreras: la política de la corte, las consortes imperiales y las limitaciones de nuestros respectivos estatus. Al final, esto era probablemente todo lo que podíamos esperar. Esperé en la residencia del canciller hasta el anochecer, cuando mi padre finalmente regresó. La tía Bai me saludó amablemente antes. Retirándome a su patio, estaba a punto de hablar con mi padre cuando un sirviente vino a informar que Cecilín había llegado a la residencia del erudito para buscar a alguien. Cuando entró en la habitación, estaba cubierto de nieve y viento. Al mirarlo, de repente me di cuenta de lo alto que había crecido. Cecilín tenía una expresión fría, excusó a mis padres de los saludos formales, rechazó su invitación a quedarse a cenar y me llevó directamente de regreso al palacio. En el camino de regreso, el viento y la nieve afuera se volvieron cada vez más feroces. Después de pensarlo un momento, todavía le pregunté: ¿qué asunto urgente discutió el primer ministro con Su Majestad hoy? Esto podría considerarse una ofrenda de paz. La expresión previamente tensa de Cecilín se relajó de repente, una leve sonrisa se curvó en las comisuras de sus labios mientras me miraba y dijo: nada mucho, es solo que los remanentes de la facción del difunto marqués Jingan todavía se niegan a rendirse. Han estado reclutando tropas cerca de Yaocheng. Ya he emitido un edicto ordenando al general Xuanbu que dirija tropas a Yaocheng y manejar la situación, aunque el Palacio Interior no debería interferir en los asuntos de Estado. Había escuchado fragmentos sobre el marqués Jingan, Sinton Ben, de Cecilín antes.
Se decía que el veneno en el cuerpo del ex primer ministro Yang Xuanting había sido administrado por Sin Tongben. La muerte de Sin Tongben estaba relacionada con la esposa de Yang Xuanting, Ji Suxiu. Después de reflexionar por un momento, bajé la cabeza. Luego la levanté de nuevo y pregunté tentativamente, ya que Su Majestad ahora tiene la intención de promover al general Xuanbu, tal vez, el rango de consorte de podría elevarse aún más. La consorte de ya ocupa uno de los 4 puestos de consorte más altos. Si fuera promovida de nuevo, se convertiría en una consorte noble imperial. La leve sonrisa de Xie se desvaneció de inmediato, me miró fijamente apretando los dientes mientras decía, él es un súbdito y yo soy el gobernante. ¿Es natural para mí emplearlo? Además, ¿es la emperatriz realmente tan magnánima? Solo consideré los asuntos de estado de Su Majestad, ni siquiera yo creí el tono en el que dije esas palabras. Xie probablemente estaba enojado. En el momento en que entramos al palacio, saltó del carruaje con decisión y dijo con indiferencia sin mirar atrás, no hay necesidad de más ascensos de rango. Sin embargo, la emperatriz tiene razón. Visitaré a la consorte esta noche. El estrecho camino estaba enterrado profundamente en la nieve y era difícil de atravesar. Sin embargo, se alejó rápidamente sin mirar atrás, por todos los derechos. Debería haberme inclinado para despedirlo apropiadamente. Pero cuando abrí la boca, mi lengua se curvó en una bola apretada dentro, el dolor casi me roba el habla. Regresando a mis aposentos, Chen Jing preguntó con preocupación, ¿por qué llora Su Alteza? Levanté una mano y toqué la humedad fría en mis mejillas. Siempre dije que Xie era difícil, pero ¿no estaba siendo yo igual de terco? Durante el mes siguiente Xie nunca volvió a poner un pie en el palacio trasero y, naturalmente, tampoco vino a verme. Chen Jing a menudo traía noticias. Como el general Xuanbu dirigió tropas a Yaocheng para sofocar los disturbios, aniquilando por completo los restos de la facción del marqués Jingan, o como la hermana de Yang Xuanting estaba a punto de celebrar una gran boda, y Xie asistió específicamente a la ceremonia, también resolviendo un viejo rencor entre ella y un joven maestro de la familia Bai de Kezhou. Por la noche, después de que Xie regresara al palacio, vino a verme. En ese momento Chen Jing acababa de terminar de preparar la medicina, y me la trajo cuando Xie entró por la puerta. Al verme beber la medicina, su voz tenía un toque de urgencia. ¿Qué le pasa a la emperatriz? Solo un ligero escalofrío, nada grave. Su Majestad, el resfriado de la emperatriz es bastante severo y su constitución se ha debilitado. El médico imperial insistió en que Su Majestad debe tomar la medicina a tiempo. Mi voz y en español los sonidos de Jing sonaron al mismo tiempo, me masajeé la frente con impotencia, luego me giré para regañar a Chen Jin, un asunto tan trivial, ¿por qué molestar a Su Majestad con eso? Xie se sentó frente a mí golpeando fuertemente su taza de té sobre la mesa mientras decía fríamente, ni siquiera me contarías sobre tu enfermedad, ¿de verdad planeabas no volver a hablarme nunca más? Ya no se refería a sí mismo como el nosotros real. Chen Jing a mi lado se había retirado silenciosamente, dejando la habitación a Xie en mí, sostuve el delgado cuenco de medicina de porcelana blanca. Permanecí en silencio por un momento y finalmente hablé, claramente es Su Majestad quien no ha entrado al palacio trasero estos 2 meses, ¿cómo terminó siendo que no te hablo? Solo después de decir esto me di cuenta de que mi tono estaba lleno de resentimiento, como una esposa descuidada en las cámaras interiores. Qué feo. Cuando tenía 8 años, mi madre me llevó de regreso a su casa de soltera para visitar a sus parientes. Tengo un tío que tomó 6 concubinas en medio año después del matrimonio. Cuando llegamos, mi tía estaba llorando y gritándole a mi tío, preguntándole si sabía qué crimen era favorecer a las concubinas sobre la esposa legítima. Lloró durante mucho tiempo antes de que mi tío finalmente abriera la puerta y dijera con impaciencia, si crees que estoy favoreciendo a las concubinas sobre la esposa, entonces ve a denunciarme a las autoridades. Desde la antigüedad, los hombres a menudo han sido volubles en el amor. En ese momento pensé que absolutamente indecoroso, hubiera preferido ser una esposa virtuosa y digna desde el principio, nunca entregar mi corazón, así no habría nada que lamentar cuando se pierda el amor. Cerré los ojos y dije con voz ronca, esta humilde consorte se ha excedido, Su Majestad debería fingir que nunca lo escuchó. La habitación se quedó en silencio por un momento, luego Ciacilín de repente extendió la mano y agarró mi muñeca, ya que ese es el caso. Vendré a ver a la emperatriz más a menudo de ahora en adelante, ¿está bien? Después, al cumplir 14 años, rara vez había suavizado su voz para hablarme así. Mi corazón, que había endurecido con tanta dificultad, se ablandó de golpe, después de una pausa. Todavía respondí en voz baja, bien. El clima se volvió cada vez más caluroso, y un día,
escuché de Chanyin que Ciaciling en realidad había convocado a la esposa de Yan Xuantin, Yi Susu, al palacio, recordando cómo Ciaciling había mencionado vagamente sus antecedentes antes, no pude evitar sentir curiosidad. La cocina tenía preparadas 2 bebidas frías de cereza rosa, así que le pedí a Chanyin que las trajera a Ciaciling, pero en el momento en que entré, lo escuché preguntar con el rostro oscurecido: ¿cree la dama del condado de Gaoyang que yo, el emperador, no me atrevo a castigarla? Yi Susu respondió sin expresión: ¿te atreves? Adelante, castígame entonces. Mi corazón dio un vuelco, sabía que este niño estaba provocando problemas otra vez. Alzando rápidamente la voz, dije: Su Majestad, reconsidere, la dama de Gaoyang y el señor Yang comparten un profundo afecto, porque debe Su Majestad desempeña el papel de separar a los amantes. En mi prisa, mis palabras salieron bastante bruscas. Esperaba que Ciaciling se enojara, pero en cambio, se volvió hacia mí con ojos brillantes y dijo: la emperatriz habla sabiamente. Chanyin colocó los artículos en la mesa y Ciaciling se apresuró a mirar, tirando de mi manga, arrulló, cerezas rosas. Como se esperaba, solo mi amor sabe lo que más me gusta. Luego giró la cabeza y le lanzó a Yi Susu una mirada algo desafiante, como un niño mostrando con orgullo su juguete favorito. Me pareció divertido y ligeramente desgarrador ver a Ciaciling beber una copa de vino de cereza rosa de un trago, antes de decir suavemente: puede regresar primero, emperatriz, la visitaré más tarde. Esa noche Ciaciling de hecho vino a verme. No tenía idea de lo que él y Yi Susu discutieron después de que me fui. Sentado frente a mí, bebió 3 tazas de té en silencio, su expresión visiblemente conflictiva, cada vez más impaciente. Pregunté suavemente: ¿Su Majestad tiene algo que decir, conversar? Ciaciling se detuvo por un momento. Encuentro el nombre de la emperatriz absolutamente encantador. Yo, Ciaciling frunció los labios y agregó: mi miel es hermosa y virtuosa, verdaderamente adorable. Yo, ¿se ha vuelto loco Ciaciling? Tal vez mi reacción fue demasiado indiferente porque Ciaciling entrecerró los ojos y de repente extendió la mano para tirar de mi cuello. Se está haciendo tarde, dijo, retirémonos. Este emperador y su emperatriz, no sé si es mi imaginación, pero me sirvió con extraordinaria atención esa noche, dándome un placer tan intenso que despertó una rara sensación de posesividad dentro de mí. De repente, no quería que Ciaciling fuera al palacio de nadie más en absoluto. Al amanecer, Ciaciling se fue a la corte. Y estaba tallando una pieza de jade en mi habitación cuando Chanyin vino de repente a informar que Xiao Jin había enviado 2 tazas de bebida de ciruela agria desde fuera del palacio, mi favorita, de una tienda que solía frecuentar antes de entrar al palacio. Justo cuando la copa de cristal llegó a mis labios, Ciaciling se apresuró a entrar, su manga barrió la copa de mi mano, la copa de cristal cayó al suelo y se hizo añicos con un sonido nítido. Me congelé por un momento, luego levanté los ojos para mirar a Ciaciling. Mi mirada involuntariamente se volvió fría. Ciaciling pareció picado por mi mirada, apretando los dientes mientras decía: ¿cómo te atreves a consumir casualmente algo enviado desde fuera del palacio? Esto fue enviado por Xiao Jin. ¿Qué importa Xiao Jin? Ciaciling se enojó aún más. Xiao Jin, tú y yo somos marido y mujer, ¿sigues mencionando a Xiao Jin? ¿Te arrepientes de no haberte casado con él en su lugar? Su temperamento era completamente desconcertante. No pude soportarlo más y dije fríamente: ya que Su Majestad y yo ya somos marido y mujer, le ruego que elija sus palabras con más cuidado. Xiao Jin, si tuviera otra oportunidad, si Xiao Jin hubiera regresado a la capital antes y hubiera venido a proponerme matrimonio, ¿aún te habrías casado conmigo? No entendí por qué Ciaciling haría tal pregunta. En el breve momento que dudé, ya dijo con amargura: yo mira, con eso, se fue sin mirar atrás. Volviendo en mí, envié a Chening a preguntar dónde había ido Ciaciling y con quién se había encontrado ese día. Chening regresó rápidamente diciendo que después de la sesión de la corte matutina, el emperador había convocado al heredero del marqués Anyan, Xiao Jin, para una audiencia privada en el estudio imperial. Xiao Jin, ¿qué demonios le dijo a Ciaciling que hizo que el niño de repente sacara a relucir viejos asuntos y pareciera tan enojado? Estaba ansioso por encontrarme con Xiao Jin de inmediato para preguntarle sobre la situación. Pero temiendo que Ciaciling se enojara aún más, no tuve más remedio que ir a persuadirlo primero. Unos días después, eligiendo un día en que Ciaciling no tenía corte matutina, fui a su palacio temprano en la mañana para solicitar una audiencia. Al principio Ciaciling todavía estaba enfurruñado y se negó a dejarme entrar, pero cuando me quedé parado en el viento y tosí 2 veces, y el eunuco Kui entró para transmitir el mensaje, Ciaciling inmediatamente le pidió que me llevara adentro. La cámara del palacio estaba tenuemente iluminada. Ciaciling se sentó a la mesa, inclinando ligeramente la cabeza para mirarme.
Me estabilicé y pregunté, después de todo este tiempo, ¿se había calmado la ira de su majestad? Él replicó obstinadamente, este emperador no está enojado. Me acerqué, le hice una reverencia hacia Cilín, me senté a su lado y extendí la mano para tomar la suya. El rostro del niño estaba claramente sonrojado, pero él regañó, este es un comportamiento inapropiado. Está bien. Rápidamente retiré mi mano y me senté derecho. Como resultado, su expresión se oscureció aún más. Es tan difícil de complacer. No pude molestarme con las formalidades educadas con Ciacilín y fui directo al grano. ¿Qué discutió exactamente Xiao Jin con el emperador cuando entró al palacio ese día? La expresión de Ciacilín cambió de repente, un rastro de dolor oculto brilló en sus ojos. Luego, rechinando los dientes, dijo, nada, es solo que cuando quise concertar un matrimonio para él, afirmó que ya tenía a alguien a quien admiraba en su corazón, incluso dijo que esa persona ya era casado con otra. Por lo que no sería apropiado que albergara tales delirios. Oh querido, mi primer pensamiento fue que Xiao Jin me estaba usando como escudo. Después de todo, desde la infancia hasta ahora, nunca he notado ningún signo de admiración de él hacia mí. Además, he tenido 2 propuestas de matrimonio rechazadas en sucesión antes. Si realmente estuviera tan enamorado de mí, ¿cómo podría no haber habido ninguna acción en absoluto? ¿Su Majestad está enojada por este asunto? Dije con calma, pero esta concubina y el heredero del marqués Anyan son completamente inocentes, realmente no sé cómo limpiar mi nombre. Ciacilín me miró con ojos profundos e ilegibles, después de una larga pausa, de repente dijo, esa pregunta que le hice a la emperatriz ese día, ¿puede darme una respuesta ahora? Me congelé por un momento antes de darme cuenta de lo que Ciacilín había preguntado ese día, e inmediatamente respondí, ahora que esta humilde consorte y su majestad están unidos como marido y mujer, no tiene nada que ver con los demás. Además, el mundo está en constante cambio, no existe tal cosa como que pasaría si, esta consorte nunca ha considerado tales asuntos. Fue una respuesta perfectamente estándar e impecable, pero Ciacilín permaneció insatisfecho, de repente se puso de pie, caminó hacia mí, luego se inclinó hasta que su rostro estuvo alarmantemente cerca del mío, nuestras narices casi se tocaron, nuestras respiraciones calientes se enredaron, luego dijo con voz ronca, nariz de miel, eso no es lo que quería escuchar. Vi un rastro de dolor oculto en sus ojos que estaban tan cerca de mí, y por un momento me perdí en mis pensamientos. Después de un momento, volví a mis sentidos y susurré, incluso si el heredero del marqués Anyan viene a proponer matrimonio, su sirviente nunca tendría ninguna relación con él. En esos ojos que habían sido tan oscuros como la noche, la luz de las estrellas de repente cobró vida. Mi corazón dolía de renuencia. Olvídalo, Ciacilín siempre había sido un hombre plagado de una profunda inseguridad. Cuando su madre falleció, el difunto emperador estaba tan abrumado por el dolor que su salud comenzó a deteriorarse. Más tarde, cuando los funcionarios de la corte se rebelaron, Ciacilín tuvo que asumir la carga solo. Aunque el ex primer ministro Yan Suedin lo ayudó con la mayor dedicación. Su abrumadora influencia en la corte hizo que Ciacilín desconfiara de él. Reflexionando, supongo que yo podría ser la única persona en la que Ciacilín podía confiar de verdad. Suspiré para mis adentros, dudé por un momento, luego finalmente extendí la mano y lo abracé suavemente. Ciacilín se tensó momentáneamente antes de abrazarme aún más fuerte, enterrando su rostro en mi hombro y gritando suavemente, cariño, a decir verdad, Ciacilín y yo fuimos mucho más cercanos durante nuestra infancia que ahora, con el vínculo de los novios de la infancia entre nosotros. Nunca lo encontré inapropiado, incluso cuando se convirtió en el príncipe heredero. Además, Ciacilín era 5 años menor que yo cuando ya era una doncella. Él todavía era un niño y no prestaba mucha atención a los límites entre hombres y mujeres. Siempre había sido frágil. Y a los 17 me enfermé de un resfriado y estuve postrado en cama. Tallé en secreto una camelia de un trozo de jade verde como regalo de cumpleaños para Ciacilín. La primavera siguiente, Ciacilín cabalgó hasta las afueras de la ciudad para recoger un ramo completo de camelias para mí, diciendo que quería que viera la primavera afuera, pero después de que el difunto emperador falleciera y ascendiera al trono, el peso de sus responsabilidades se volvió tan pesado que silenciosamente nos separó aún más. Estaba perdido en recuerdos cuando de repente escuché la voz de Ciacilín, cariño, extraña a nuestros padres. Este emperador te enviará fuera del palacio para que te quedes en la residencia durante unos días. Temprano a la mañana siguiente Ciacilín me escoltó personalmente fuera del palacio y de regreso a la residencia del canciller. Mi intuición me dijo que algo no estaba del todo bien.
pero la expresión de Xiaoling permaneció normal y no pude encontrar ningún defecto en su comportamiento. El carruaje se detuvo en la puerta, de la mano con Xiaoling, caminamos por el patio central. Bajo los árboles de plátano en el sofocante calor del verano, intercambiamos saludos con mis padres. Enviaré a la emperatriz a casa por un breve tiempo. Xiaoling terminó de hablar con mi madre, luego volvió su mirada ardiente hacia mí. Cariño, iré a buscarte en unos días. Sus palabras fueron dichas con solemne gravedad, como si hiciera un voto sagrado. En ese momento, no le había dado mucha importancia, solo sentía que Xiaoling se estaba comportando de manera extraña, incluso sospeché que podría tener motivos ocultos para enviarme fuera del palacio, pero reflexionando, siempre me había comportado con virtuosa magnanimidad, incluso si deseara promover el rango de alguien o traer a otro al palacio. No habría necesidad de que actuara a mis espaldas. Finalmente atribuí esto a la consideración de Xiaoling por mi nostalgia, especialmente enviándome de regreso para pasar tiempo con mis padres. Me quedé en casa durante 3 días. Al cuarto día, mientras tallaba una pieza de jadeíta en mi habitación, mi padre entró de repente con una expresión seria, informándome que el heredero del marqués Anjan solicitaba una audiencia en el salón principal. Metí casualmente el pequeño cuchillo de trinchar y la jadeíta en mi manga y salí a recibirlo. La luz del sol fuera de la ventana era deslumbrante. Xiaoling estaba en el salón principal con una túnica de brocado azul lago, con las manos entrelazadas a la espalda. Cuando me vio, sonrió suavemente. Ajin, fruncí el ceño ligeramente. Ahora que ocupo el puesto de emperatriz, por los derechos entre gobernante y súbdito, el príncipe heredero debería dirigirse a mí como su majestad la emperatriz. Esta vez no te lo reprocharé, pero no vuelvas a cometer ese error. La expresión de Xiaoling se endureció. ¿Cuándo nos volvimos tan distantes? Después de un momento de silencio, respondí con frialdad. No se debe descuidar la propiedad. Xiaoling permaneció en silencio, así que le pregunté de nuevo, ¿qué trae a su Alteza aquí hoy? Simplemente vine a presentar mis respetos a su majestad la reina en la residencia. Xiaoling curvó sus labios ligeramente. Ahora que veo que su majestad está sana y salva, este sujeto puede estar tranquilo. Por alguna razón, detecté una profunda nota de burla en su tono. Mirando a Xiaoling frente a mí ahora, de repente sentí que me parecía algo desconocido. Reflexionando, de hecho han pasado muchos años desde la última vez que vi a Xiaoling, durante su audiencia anterior en el palacio con solo unas pocas palabras, logró sembrar discordia entre Xiaoling y yo. Esto llevó a Xiaoling a sospechar que tenía una aventura con él, mientras que yo pensaba que Xiaoling realmente estaba actuando como un niño, tan completamente inmaduro. Además, Xiaoling me había dicho previamente que los remanentes de la facción del señor Jingan estaban corriendo desenfrenados alrededor de Yaochen. La ciudad de Yao se encuentra extremadamente cerca del feudo suroeste donde reside el marqués de Anjan. Ante este pensamiento de repente pregunté, ¿por qué de repente me enviaste esa bebida de ciruela agria ese día? Después de preguntar, miré fijamente a Xiaoling. Efectivamente, tomado por sorpresa, un destello de pánico cruzó por sus ojos. Ese día pasé por una tienda en la capital, y lo vi, recordando cómo solías amar beberlo antes de entrar al palacio. Compré 2 tazas y te las envié al palacio. Sonreí levemente. Es así. Tal vez mi expresión era demasiado indiferente, porque Xiaoling finalmente no dijo nada más, simplemente hizo una reverencia y se despidió. Lo vi partir. Luego me di la vuelta solo para encontrar a mi padre parado detrás de mí, su rostro serio mientras me miraba. ¿Qué pasa, Xiaoling? El clima está a punto de cambiar. El día antes de dejar el palacio, Xiaoling convocó a mi padre al estudio imperial. El señor Xiao se ha dedicado a nuestra dinastía, verdaderamente un ministro leal y capaz, pero cariño es, después de todo, la emperatriz. No deseo implicarla. Xiaoling escribió 2 líneas con su pincel, luego miró a mi padre. Señor Xiao, ¿por qué no la llevas a casa por un corto tiempo primero? Una vez que se eliminen todos los peligros ocultos en el palacio, la escoltaré personalmente de regreso. Padre dijo que Xiaoling descubrió que la consorte le parecía obediente en la superficie, pero en realidad, estaba conspirando secretamente con los remanentes de la facción del marqués Jinyan y personas del reino sureño de Bordersley, conspirando para apoderarse del trono. Pensé en la consorte Li, que vestía un fino vestido rojo en pleno invierno tratando de bailar para Xiaoling, y me sentí profundamente desconcertado. ¿Podría realmente ser capaz de tan grandes planes? Padre dijo con gravedad. Desde el momento en que entró en palacio, el objetivo de la consorte Li nunca fue ganar el favor, era la vida del emperador. Una repentina premonición ominosa surgió en mi corazón.
Para que su majestad me enviara fuera del palacio así, la consorte Li y su facción deben estar preparándose para hacer su movimiento. Al anochecer, las nubes del atardecer que originalmente habían pintado la mitad del cielo fueron repentinamente cubiertas por continuas nubes oscuras, seguidas por un aguacero torrencial que arrojó toda la capital a la penumbra. Monté mi caballo a todo galope. Durante todo el camino hasta las puertas de la ciudad, el comandante de la Guardia Imperial se sobresaltó al verme y preguntó vacilante: ¿Su Majestad la Emperatriz? Levanté la barbilla, sacudiendo las gotas de agua de mi cabello. Esta señora del palacio ha regresado. Abrió las puertas. Incluso cuando se acercaba el anochecer, pude ver las defensas repentinamente reforzadas fuera de las puertas del palacio. Si los guardias imperiales visibles eran así, ni siquiera era necesario mencionar los guardias prohibidos ocultos. Cuando llegué a la puerta del palacio, ya estaba empapado de pies a cabeza por la lluvia. Xia Ziling me vio, su expresión aguda se congeló en un instante. Un momento después salió de su estado y corrió a mi lado, preguntando con urgencia: «Cariño, ¿por qué has regresado al palacio?» Si no hubiera regresado, ¿cuánto tiempo más planeaba su majestad ocultarme esto? Sostuve su mirada fija. Xia Ziling, me has preguntado muchas veces cuál es exactamente nuestra relación, ahora te lo diré: somos emperador y emperatriz, marido y mujer, y como marido y mujer, nosotros deberíamos enfrentar las dificultades juntos. Volví para estar contigo. Xia Ziling presionó sus labios: deberías quedarte en casa apropiadamente, no necesito tu compañía, incluso en un momento como este niño todavía se niega obstinadamente a admitir la verdad. Sus ojos se habían iluminado. Claramente hace solo unos momentos me di la vuelta deliberadamente. Si ese es el caso, entonces esta concubina se irá. Mientras hablaba, conté silenciosamente hasta 3 en mi corazón. Justo cuando llegué a la mitad del tercer conteo, una fuerza repentina se precipitó hacia mí abrazándome fuertemente por detrás. Originalmente empapado por la lluvia, todo mi cuerpo había estado helado, pero cuando el brazo de Xia Ziling me rodeó, la calidez de su toque penetró a través de la fina tela. Viajando hacia arriba a lo largo de la piel en mi cintura, imágenes fragmentadas pasaron por mi mente y mi rostro se calentó ligeramente. Afortunadamente, Xia Ziling no se dio cuenta. Él simplemente presionó su mejilla contra mi espalda y murmuró en voz baja: «Cariño, no te vayas. Si no querías que me fuera, ¿por qué me ocultaste estos asuntos y me enviaste fuera del palacio en primer lugar?» Le pregunté con frialdad: «Xia Ziling, ¿crees que no soy digno de confianza o que seré una carga para ti?» Su voz se volvió más urgente: «Cariño, me temo que no es seguro que te quedes en el palacio». Abrí la boca para volver a hablar cuando, de repente, las puertas del gran salón se abrieron de golpe. El general Zhou, comandante de la Guardia Imperial, entró corriendo e informó con urgencia: «Su Majestad, los asaltantes han atravesado el pasillo occidental del palacio, a mi lado». Ese era precisamente el lugar donde originalmente había dispuesto que se ubicara el palacio de la luna de pino de la consorte Li. Xia Ziling, quien había estado aferrándose juguetonamente a mi espalda hace unos momentos, se enderezó de inmediato y dijo con gravedad: «Lo sabía, da la orden, no perdones a nadie excepto a la consorte Li y al heredero del marqués Anyan, Xiao Jin». Realmente era él. Solo después de que el general Zhou se fuera, me giré para mirar a Xia Ziling. ¿Cuándo comenzó Xiao Jin a conspirar con la gente de Li? Cuando el difunto emperador ya estaba gravemente enfermo, aún se las arregló para emitir un edicto en su estado debilitado, enviando al señor Anyan de regreso a su feudo en el suroeste, precisamente porque conocía sus intenciones traicioneras. Xia Ziling dijo que además, antes de la muerte del señor Jingan, había enviado en secreto múltiples mensajes al suroeste. En ese momento envié gente a investigar y descubrí que el señor Jingan y el señor Anyan ya se habían estado comunicando en secreto con la gente de Li, incluso reclutando tropas y comprando caballos a lo largo de la frontera sur. La fuerza combinada de estos tres no se debe subestimar a las fuerzas, solo puedo derrotarlas una por una. De repente caí en la cuenta. Xia Ziling primero convocó a Xiao Jin de regreso a la capital, luego usó a Yan Santing para ejecutar al marqués Jing y Santung Wen, con la intención de darle a Xiao Jin una advertencia, pero como Xiao Jin no retrocedió, decidió atraer a la serpiente fuera de su agujero y eliminar tanto a Xiao Jin como a los rebeldes del reino Li que intentaban asaltar el palacio y tomar el poder de una sola vez. Con este pensamiento, le pregunté a Xia Ziling qué exactamente se puso en la bebida de ciruela agria que Xiao Jin envió al palacio ese día. No agregó nada. Fue la gente de la consorte Li quien mezcló un veneno pegajoso de la frontera sur. Reflexioné por un momento, luego sentí que algo andaba mal.
pero esa bebida estaba destinada a mí, si estaban conspirando para usurpar el trono. ¿De qué serviría envenenarme a mí, la emperatriz? Xia Ziling se quedó en silencio por un momento, luego susurró suavemente, porque lo sabían, tengo sentimientos por ti, si realmente lo envenenaran, seguramente perdería la compostura, tal vez sus posibilidades de éxito serían aún mayores. Lo miré sin comprender, momentáneamente sin palabras. Xia Ziling, este niño, prácticamente fue criado ante mis ojos, su temperamento siempre había sido insoportablemente terco, con el fallecimiento prematuro de la ex emperatriz y emperador, heredó el trono a los 13 años y no tuvo más remedio que reprimir su verdadera naturaleza para mantener la dignidad de un emperador, así que en realidad, esta es la primera vez que lo escucho confesar sus sentimientos por mí tan directamente. Nunca pensé en envenenarte. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, una voz familiar sonó de repente desde atrás, era Xiao Jin, de alguna manera se había cambiado a atuendo militar y ahora sostenía una espada larga. Caminaba lentamente hacia el gran salón. Deteniéndose a solo 2 pasos de mí, giré la cabeza y me encontré con su mirada ligeramente sonriente. Habló en un tono íntimo, asiático, te adoro demasiado como para envenenarte. Consorte actuó por su cuenta y me ocuparé de ella. Permanecí en silencio. Si no fuera por Xia Ziling, me habría casado contigo hace mucho tiempo. Asiático, ¿de verdad crees que tus 2 compromisos fallidos fueron solo mala suerte? Si él no hubiera interferido, ¿cómo pudiste terminar en tal situación? Curvó sus labios en otra sonrisa, su voz goteando ternura. Una vez que tome el trono, ¿serás mi emperatriz? Le pregunté, ¿estás loco? La sonrisa de Xiao Jin se desvaneció al instante, mi voz se volvió helada cuando dije: soy la emperatriz de Xia Ziling, y a quien admiro es a Xia Ziling. Fuimos amigos una vez, pero ahora que has conspirado con la gente de Li, eres mi enemigo. Deja de engañarte. Xiao Jin me miró con incredulidad, curvé la comisura de mis labios. ¿O he desempeñado el papel de una mujer virtuosa y gentil durante tanto tiempo que has olvidado qué tipo de persona solía ser? Tan pronto como las palabras cayeron, Consorte tropezó repentinamente en el gran salón, cubierta de sangre, su rostro mortalmente pálido por la lluvia jadeó. Corre, corre, nos han engañado. La expresión de Xiao Jin cambió de repente y abruptamente levantó su espada, empujándola hacia Xia Ziling detrás de mí. Xia Ziling, tomado por sorpresa. Xia Ziling ni siquiera tuvo la oportunidad de esquivar. Después del sonido amortiguado de la hoja perforando carne, se congeló en su lugar, bajando lentamente la cabeza, el momento en que la punta de su espada apenas perforó el hombro de Xia Ziling. Mi cuchillo para tallar sello se hundió en su corazón. La fuerza fue tan violenta que la hoja incluso cortó un profundo corte en mi palma. La sangre goteó de mi muñeca y las yemas de los dedos, gota a gota, con un ruido sordo. La pieza inacabada de material de jade golpeó el suelo. Xiao Jin lentamente soltó su agarre, se tambaleó hacia atrás 2 pasos y abrió la boca como si intentara decir algo, pero en el momento en que abrió la boca, sangre. A Jin, ¿de verdad quería casarme contigo? Deja de fingir, dije con frialdad. Si de verdad quisieras casarte conmigo cuando las noticias de la capital llegaron al suroeste, tenías 10.000 maneras de venir a proponerme matrimonio. Si de verdad me amaras, no habrías sembrado repetidamente la discordia entre Xia Ziling y yo después de mi matrimonio. Estás diciendo esto ahora solo porque quieres abrir una última brecha entre Xia Ziling y yo antes de morir, ¿no? Al final nunca obtuve la respuesta de Xiao Jin. En el momento en que terminé de decir esa última palabra, la luz en sus ojos se extinguió por completo. Después de que Xiao Jin se derrumbara, los guardias imperiales llegaron justo a tiempo para contener a la consorte Li. Me giré para ver a Xia Ziling sacando la espada de su hombro, gritando miel con el rostro pálido antes de desmayarse. Solo más tarde supe que Xia Ziling había estado planeando cuidadosamente durante días, con la intención de usarse a sí mismo como cebo para atraerlos a organizar un golpe de estado, para poder acorralar a todos esos funcionarios traidores de una sola vez. No esperaba que se lastimara. Cuando el médico imperial Li vino a examinar el pulso de Xia Ziling, aprovechó la oportunidad para vendarme también la herida de la mano. En ese momento, yo ya me había dado un baño caliente, me había puesto ropa limpia y estaba sentado junto a la cama cuidando a Xia Ziling. Su Majestad llevaba días agotado y su vitalidad estaba debilitada. Además, la herida de su hombro era bastante profunda. Necesitaba descansar en cama y recuperarse adecuadamente. Después de que el médico imperial Li le aplicara la medicina a la herida del hombro de Xia Ziling, se retiró. Chen Jing me aconsejó desde un lado: Su Alteza no ha dormido en toda la noche y usted también está herido. ¿Por qué no descansa primero?
Cuando su majestad despierte, este sirviente despertará a su majestad. Negué con la cabeza, ve a descansar, me quedaré con su majestad un rato más. Chen Jing no pudo persuadirme y no tuvo más remedio que inclinarse y marcharse. Mientras estaba sentado junto a la cama de Xia Zilin, pensé, me rondaba la cabeza, ¿cuándo exactamente me enamoré de él? Quizás fue el día que llenó mi cama de camelias. Había estado enferma bebiendo medicinas amargas durante días, con el cuerpo atormentado por el malestar, pero Xia Zilin llegó trayendo la humedad de la lluvia temprana de primavera, trayéndome una primavera breve pero vibrante. Cariño. Estaba perdida en mis pensamientos cuando Xia Zilin, acostado en la cama de enferma, abrió repentinamente los ojos. Quizás debido a su herida, su voz era suave. ¿Las palabras que dijiste en el pasillo anoche, todavía las dices? Instintivamente quise negarlo, pero cuando encontré esos ojos que parecían brillar con luz, mi corazón se ablandó de repente. Al final, asentí. Xia Zilin estuvo gravemente herido durante varios días, y lo atendí con cuidado durante ese tiempo, pero esa mañana, me desperté un poco antes, y cuando me apresuré, escuché a Xia Zilin y al Dr. Li hablando en la habitación. La voz del Dr. Li tenía un dejo de impotencia. Su Majestad, su herida ya ha sanado durante 3 español días, ¿aún piensas ocultárselo a la emperatriz? Xia Zilin tosió levemente 2 veces, eso no es asunto tuyo, todo lo que necesitas hacer es venir diariamente a cambiarme el vendaje y hacer que la situación suene más seria cuando informes a la emperatriz, es así. Mi ira estalló cuando crucé la puerta y dije fríamente, ¿qué tan grave es? ¿Por qué su Majestad y el Dr. Li no me lo explican en la cara? Xia Zilin se quedó estupefacto. El Dr. Li se retiró con tacto, me quedé clavado en el lugar, sin mover un músculo, solo mirando inexpresivamente a Xia Zilin. De repente tosió 2 veces, dándose cuenta de que hacerse la víctima ya no era efectivo y rápidamente echó la culpa. Aprendí todo esto de Yan Xinting. En ese entonces, fingió una enfermedad y exageró su sufrimiento para ganarse la simpatía de su esposa. Solo aprendí algunos trucos de él, su voz se volvió más baja mientras hablaba, probablemente consciente de su propia culpa, hasta que finalmente murmuró lastimeramente, si Honey no hubiera sido tan terca y se hubiera negado a decir la verdad, ¿por qué habría recurrido a tácticas tan deshonestas? Estaba tan furiosa que casi me río, y ahora me estás dando la vuelta a la tortilla. Xia Zilin cambió de tema, le gustaría a la emperatriz ver a la consorte Li. Ordené que la capturaran viva y actualmente está prisionera en el calabozo, de verdad deseo volver a ver a la consorte Li. Todo ese esfuerzo que puso en competir por favores, ¿fue todo solo una actuación desde el principio? De ser así, sus habilidades interpretativas eran simplemente demasiado impecables. Cuando los guardias trajeron a la consorte Li, estaba vestida de civil, su rostro aún mostraba heridas. En el momento en que vio a Xia Zilin, su mirada afilada como un cuchillo lo cortó. Tirano, Xia Zilin se burló, solo porque tu rebelión fracasó, eso me convierte en un tirano. Los ojos de la consorte Li ardieron con un odio aún mayor. Si realmente me hubieras tratado como tu consorte, ¿por qué habría conspirado? Con la gente de Li nos trajiste al palacio pero nunca nos tocaste. Si tu corazón pertenecía solo a la emperatriz, ¿por qué nos involucraste en primer lugar? Fruncí el ceño y de repente le pregunté, ¿te confabulaste con la gente de Li solo después de entrar al palacio? La consorte Li se quedó en silencio de inmediato. Deja de fingir, me burlé. Tu propósito para entrar al palacio nunca fue puro. ¿De verdad esperabas que Xia Zilin se enamorara profundamente de ti, y que luego abandonaras tu misión por él, para que los dos pudieran vivir felices para siempre? ¿Has estado leyendo demasiadas novelas románticas? Tú, la consorte Li estaba furiosa, así que este es tu verdadero rostro. Ese comportamiento virtuoso y gentil de antes era solo un acto para engañar a la gente, y que incluso me mentiste, diciendo que el emperador favorecía a las mujeres virtuosas y gentiles. Xiaoxian, ¿cómo puede alguien tan engañosa como tú merecer ser emperatriz? En aquel entonces ella conspiraba con todas sus fuerzas para ganarse el favor, incluso si era solo un acto, todavía había algo encantador sobre ella, pero ahora con su rostro retorcido por la rabia y su voz ronca por gritar, de repente me encuentro sin palabras. Xia Zilin dio un paso adelante, tirándome detrás de él, y dijo con calma, lo que amo es a la emperatriz, no a un dechado de virtud. Sea como sea la emperatriz, eso es exactamente lo que amo. Después de que se llevaran a la consorte Li, todavía no me había recuperado del impacto. Xia Zilin giró la cabeza y me miró con cierta cautela. Cariño, ¿estás enojada conmigo? Me estabilicé y le pregunté,
la consorte le acaba de decir que aunque las trajiste al palacio, nunca las has tocado. Sí, luego cuando fuiste a la casa de la consorte di en la consorte Xian. Xiacilin curvó sus labios en una sonrisa. El té en la consorte di era bueno, y la sopa de pera de nieve en el palacio de la consorte Xian tampoco estaba mal. Lástima que ninguna de las dos pudiera compararse con las cerezas con sabor a rosa de la miel. Finalmente me di cuenta, eras mientras comía comida de ellos. Xiacilin entrecerró los ojos, de repente extendió la mano y me atrajo hacia sus brazos, riendo con satisfacción infantil. ¡Qué gorrona! Todo en este palacio es legítimamente mío. Presioné sus manos traviesas vagando sobre mí y fruncí el ceño mientras preguntaba, pero si nunca tuviste la intención de tocarlas, ¿por qué las trajiste al palacio en primer lugar? Xiacilin se quedó en silencio por un largo momento. De repente me encontré sin palabras. Para cada posición, sus deberes, como gobernante de una nación, Xiacilin de hecho tenía muchas cosas que no podía hacer, desde que ascendí al trono a los 13 años. Ni siquiera podía confiar plenamente en el canciller Yan. Xiacilin hundió su rostro en mi hombro, su voz pesada. Si Honey no hubiera entrado en el palacio para acompañarme, esos días habrían sido insoportablemente difíciles. Originalmente tenía la intención de confrontarlo por sabotear deliberadamente mis 2 arreglos matrimoniales, pero de repente me encontré sin palabras. Xiacilin realmente me entendía bien. Sabía exactamente cómo actuar frente a mí para ablandar mi corazón más fácilmente cuando se trata de eso. Tanto él como yo somos personas insoportablemente testarudas. Claramente nos habíamos enamorado el uno del otro hace mucho tiempo, pero ninguno lo admitiría primero sin importar que, como si quien dijera las palabras primero perdería prestigio ante el otro. Así que mantuve infantilmente la personalidad virtuosa y gentil de una emperatriz, aconsejándole que compartiera sus favores equitativamente entre las consortes. Xiacilin, igualmente infantil, usó a otras concubinas para provocarme, tratando de hacerme hablar primero. Cuando los asuntos de la corte sean más estables, les pediré sus opiniones. Aquellos que deseen quedarse en el palacio, me aseguraré de que vivan cómodamente por el resto de sus vidas. Para aquellos que deseen irse y volver a casarse, prepararé una dote generosa para cada uno. Cariño, ¿está bien esto? Xiacilin habló con la mayor seriedad, mientras observaba cautelosamente mi expresión. Reflexioné por un momento, luego asentí. Xiacilin soltó un grito de alegría, enganchó sus dedos alrededor de mi cinturón y me miró con ojos húmedos. Ya que ese es el caso y se está haciendo tarde, ¿por qué no el emperador y su emperatriz se retira por la noche? En medio de mi aturdido enamoramiento, de repente recordé algo y luché por preguntar. Por cierto, desde que convocaste a Lady Yan ese día, ¿has estado actuando de manera extraña? ¿Qué te dijo exactamente? Xiacilin hizo una pausa a mitad de la acción, luego se inclinó para morderme los labios, murmuró vagamente. Originalmente quería saber cómo Yan Xiantin logró engañar a su esposa para que se enamorara de él, pero resultó ser completamente inútil. Me parece que no es nada especial. Ese Jisuksu debe haber sido excepcionalmente ingenuo y fácil de engañar. Sospecho fuertemente que solo está celoso de Yan Xiantin, pero la atmósfera era demasiado ambigua para que yo expusiera a Xiacilin. Así que solo pude decir, Su Majestad tiene toda la razón. Xiacilin luego sonrió aún más con suficiencia y me atendió con aún mayor entusiasmo. Lo disfruté mientras suspiraba por dentro. Los niños pequeños son muy fáciles de complacer.